Días, qué placer, otro domingo con buena gente, en buenas compañías, digamos, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días, Ilse. Un Hola placer Ilse, ¿cómo estar. vas? Claudia, Buenos días. Qué gusto verlos. ¿cómo estás? Pensábamos juntos como para compartir esto, porque siempre la idea es, ¿no?, que no quede solamente entre los tres, sino que recorra y que sea, digamos, también semilla para otros, en esto de ir sembrando relaciones latinoamericanas y encuentros, pero sobre todo en lo que hace lo que venimos eh, trabajando en este tiempito, digamos, que es la ciencia de la complejidad, que en realidad, bueno, Carlos es el referente en esto y que nos está acompañando y nutriendo con, digamos, conocimientos que por ahí, en muchos de nuestros casos, recién comenzábamos, a través de Carlos, comenzamos a ver diferencias, a ver nuevos conceptos, nuevas relaciones, y en esto pensaba una frase que me pareció interesante, bueno, para no quedarnos con la foto y ver la película, ya que hablábamos un poco de director de orquesta antes de comenzar a grabar, pero en esto director de cine, no quedarnos solamente con una foto, con una imagen, sino con la película, con el rodaje, con todo, vamos y venimos hablando sobre justamente esto de ciencia de la complejidad y algunas interrogantes que van surgiendo a la hora justamente de ir escuchando y leyendo los aportes de cada uno. Entonces hemos pensado como un diseño con una serie de interrogantes que también, digamos, algunos de nuestros amigos nos han acercado preguntas, pero en principio podríamos largar con algo básico que es, ¿podemos pensar, Carlos, de manera compleja sin hablar o pensar desde la ciencia de la complejidad? Inmediatamente, sí. Desde luego que es posible pensar por una razón muy básica. Hay muchas maneras de pensar, hay muchas formas de racionalidad, hay una multiplicidad de lenguajes. Sería, digamos, pretencioso desde cualquier punto de vista creer que hay una forma predominante sobre las demás. Desde ningún punto de vista sería muy sensato hacerlo. La respuesta inmediatamente es sí. Sin embargo, y esto, tenemos que reconocer que no cualquier forma de pensar o no cualquier tipo de lenguaje es equivalente a los demás. Lo que podemos decir lo siguiente, en general, la ciencia, las mujeres y los hombres de ciencia somos hombres y mujeres de acción. La ciencia es una forma de acción sobre el mundo. No es simplemente un discurso, no es simplemente una comprensión, no es simplemente voy a quedarme en la letra, no es simplemente un pensamiento, ¿cierto? Es además y fundamentalmente una forma, hay muchas formas de acción sobre el mundo, ¿cierto? En el bar, en la iglesia, en la calle, en el laboratorio, en la biblioteca, en la sala de tu casa, eh, por sus entonces, por ejemplo, podríamos mencionarlo desde la antropología, un autor tan clásico como Lévi-Strauss, en un texto que tú conoces mejor que yo, que se llama El pensamiento salvaje, señala que no hay ni un solo elemento intrínseco, interno, por ejemplo, lógico, metodológico, heurístico y demás, que permita establecer que, por ejemplo, el llamado, comillas, pensamiento salvaje, ¿cierto? Indígenas en este caso, porque era un antropólogo y tal, etcétera, es inferior a la ciencia o que la ciencia es superior al pensamiento salvaje. Esa idea ya clásica de Lévi-Strauss podemos retomarla en el contexto de tu pregunta, Sí. señalando que la importancia de la ciencia sobre las otras formas de pensamiento, ¿cierto? Consiste en que tiene una impronta por sus consecuencias. Ese es el punto. No internamente, ¿cierto? No lógica, no metodológica, sino por sus consecuencias hoy, para ti, para mí, para él y para ella. Por sus consecuencias, la ciencia es la forma más importante del mundo. La ciencia es la forma más importante del mundo por sus consecuencias. Esas consecuencias se expresan en distintos canales, digamos las técnicas, las tecnologías, las formas de organización, las formas de socialización del pensamiento y eso. Y eso, digamos, grosso modo,
Es lo que de entrada podríamos decir a propósito de ciencias de la complejidad, advirtiendo que de todas maneras hay que evitar siempre el cientificismo. Eso, sí, En esto que justo vos hacías mención, ¿no? O sea, accionando en la realidad, en la vida, el científico, los hombres y las mujeres de ciencia, hay un lenguaje, una praxis de comunicación entre la ciencia clásica y la ciencia de la complejidad. En lo conceptual, en términos, ¿se podrían hacer uso de términos como resolver, verdad, entender, explicar, decir, comprender, o eso le queda solamente a la ciencia clásica, esos términos? La ciencia clásica, con respecto al contexto específico de tu pregunta, es ciencia de predicción. Lo que hace una buena teoría es predecir. Y una buena teoría en el contexto de la ciencia clásica es lo que hace una teoría física. Sin embargo, después de Newton y demás, ¿cierto? Tú y yo somos 200 años más viejos que Newton, por tanto, más inteligentes que Newton. Y sabemos que hay otras formas de teorías cuya primera preocupación no es necesaria o inmediatamente la predicción, ¿cierto? Eso es cierto para una teoría física o lo que es equivalente para una teoría fisicalista. Hoy en día, en el contexto de tu pregunta, las ciencias de la complejidad, las científicas y los científicos hacemos una cosa más importante y más difícil aún que la predicción, que es entender el mundo, comprender los fenómenos, ¿cierto? Y entonces la predicción es, si me permites la expresión, un producto derivado, es el queso de la leche, ¿cierto? Es un producto derivado de una buena comprensión. Entonces, hoy la ciencia, y no es un rasgo exclusivo de la complejidad, la ciencia de punta hoy no predice nada, porque, entre otras cosas, la predicción se corresponde con el afán de la ciencia clásica o la ciencia moderna de control, ¿cierto? Una vez que yo logro predecir, yo controlo y entonces manipulo. Y eso es lo que define a toda la ciencia clásica y moderna, despacio, lo voy a decir en términos muy fuertes, que es lo que hoy podemos designar como la ciencia normal. La ciencia normal es controladora, manipuladora, con todos los rasgos y derivaciones que tú y yo conocemos. Justo le abriste la puerta para que Claudia haga su pregunta con lo que vos decías, así que... Ok, sí. Carlos, bueno, escuchándote, como decía Ilse, estamos partiendo, aprendiendo de lo que tú ya sabes y lo que nos puedes transmitir. Y me surge una primera pregunta que es, que te he escuchado a ti, ¿no? También, el conocimiento a partir de la modernidad se ha ido desarrollando de manera parcelada, ¿no es cierto? Como pasa esto de que los físicos no pueden dialogar con los biólogos, los psicólogos no dialogan con los químicos, etcétera, porque cada uno se ha diferenciado, cada especialización del conocimiento ha llegado a un nivel de diferenciación que no permite el diálogo, ¿no? Son códigos, formas tan distintas de hablar en esta idea de feudos de saber. Entonces me gustaría un poco, si nos pudieras contar sobre esta idea que propones y que propone las ciencias de la complejidad de indisciplinar el conocimiento. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué consecuencias tiene? ¿El para qué indisciplinar? ¿No? ¿A dónde nos lleva? Si nos pudieras contar un poquito más de eso. No, no se escucha, Carlos, no se escucha. ¿Cómo no? Sí, te agradezco. Mira, mientras tanto, en el chat escrito un nombre para hacer referencia a tu pregunta. En 1874, tú y yo no lo recordamos porque no habíamos nacido, en 1874, William Whewell inventa la palabra científico. La palabra ciencia ya existía, science, y scientist se le inventa Whewell para designar a aquella persona que es capaz de A, conectar campos disciplinares diferentes, o bien B, de moverse por campos disciplinares diferentes. Desafortunadamente, como ha sucedido muchas veces en la historia de la ciencia, esa acepción de científico no triunfó.
porque en el sentido atávico de la palabra, el científico es el economista o el biólogo o el psicólogo y así sucesivamente. Entonces, la ciencia, como bien señalas, la ciencia clásica o la ciencia normal es eminentemente disciplinar, ¿cierto? Esto es dramático porque los estudiantes aquí, básicamente, y en Cafarnaúm, desde luego que hay excepciones, nunca entran a una universidad y tampoco salen de una universidad. Si les va bien, entran a una carrera o a un departamento, ¿cierto? Y salen de la carrera o del departamento y nunca entraron a la universidad ni salieron de la universidad. Es una manera rápida de mostrar este proceso de, digamos, de confinamiento del conocimiento y demás. Entonces, a partir de los años 60, Piaget es uno, a quien tú conoces mejor, es uno de los autores que hacen una invitación a la importancia de la la trans y la multidisciplinariedad, y esto es muy interesante, justamente porque era psicólogo. Y entonces, allá afuera, lo que prima ampliamente, perdóname, Ilse, puedes cortar porque necesito conectar la batería. Sí, sí. Entonces, lo que prima, lo que se ha expuesto, lo que se ha sugerido allá afuera, es la importancia de la o la trans y la multidisciplinariedad. Y ellos dicen que hay algunas diferencias, etcétera. Yo creo que para efectos prácticos no habría ninguna diferencia. La muy buena pregunta de Claudia consiste en lo siguiente. Yo creo que es insuficiente en el mejor espíritu de la complejidad que habla de vida, que habla de grados de libertad, es insuficiente con esos debates que al final del día son eminentemente academicistas entre trans, multidisciplinaridad y cosas por el estilo, y es como es donde yo sugiero, y si tienes razón Claudia, nadie lo ha sugerido hasta el momento, digamos por escrito y tal, la necesidad de indisciplinar el conocimiento, de indisciplinar la ciencia, las instituciones, el poder, el Estado y así sucesivamente, porque la disciplinarización inter, trans y multi implica evidentemente, ¿cómo se llama? Todavía esferas, escalas, como lo digo yo, dominios, campos, si tú lo quieres. Y lo buena ciencia, ciencia en el sentido amplio e incluyente de la palabra, hoy no trabaja ni siquiera con áreas o campos, sino con problemas. Los científicos, las científicas hoy no tenemos objetos de trabajo, entonces es un elemento que estaba en el origen de tu pregunta. La ciencia clásica tiene objetos de trabajo. ¿Cuál es hoy el objeto de la psicología? ¿Cuál es el objeto hoy de la terapia? ¿Cuál es el objeto de la medicina, para mencionar algunos ejemplos próximos? Ninguno. La medicina no tiene objeto hoy, la matemática no tiene objeto, tiene problemas. Y entonces la necesidad de abordar estos problemas supone justamente la importancia de la indisciplinarización del conocimiento. Perdón. Sí, justo quería aprovechar que me da la pasada para otra pregunta ahí, que tiene que ver con esto de los problemas de frontera, ¿no? Que tú has señalado. Estamos actualmente experimentando esta nueva cosmovisión, esta nueva forma de entender la realidad del mundo, no como objetos de estudio, sino como problemas de frontera que convoca distintas disciplinas o enfoques o lenguajes, como tú muy bien has mencionado, y surgen estas ciencias de frontera o de síntesis para comprenderlos, ¿ya? Y explicarlos y tomar acción, que es como la idea de la ciencia, como el objetivo último. Y en la práctica, ¿cómo funcionan, cómo operan estas ciencias de frontera? Estas ciencias de la vida que tú decías, que son del espacio, de la tierra, ¿no? Estuve escuchando tu video muy interesante. ¿De cuáles son o cuáles son los conocimientos que han emergido, que han surgido a partir de esta síntesis, de estas ciencias, ¿no? de frontera? ¿Qué es lo que está emergiendo ahí? Si nos pudieras contar en términos más concretos eso.
Mira, como tu preocupación, y la comparto, es en términos concretos, entonces lo voy a decir en términos muy fuertes y muy puntuales. Digamos, un buen científico o científica, lo que voy a decir son 5 elementos muy aterrizados, cada uno más difícil en orden creciente de dificultad. Un buen científico o científica debe ser capaz de formular un problema, de identificar un problema, ¿cierto? Para eso, dicho así genéricamente, para eso sirve una maestría y verosímilmente para eso sirve un doctorado. Entonces, formule el problema, no 25 problemas, en el sentido habitual de la palabra, un problema, ¿cierto? Entonces, un buen científico o científica, lato sensu, debe ser capaz, uno, de formular un problema. Sorpresa, la inmensa mayoría de gente no formula problemas, se encuentra con problemas, los que tú quieras. ¿Cierto? Son muy pocos y eso supone un proceso de formación, un proceso de educación que es muy difícil, ¿es cierto?, en varios sentidos para formular un problema. 2. Un buen científico o científica debe ser además capaz entonces de resolver un problema. Y esto es misteriosísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente, incluso allá afuera, con maestrías y doctorados y lo que tú quieras, que no han resuelto los problemas, que no han resuelto problemas. Entonces esto se dice fácil, pero es endemoniadamente complicado, ¿cierto? Yo debo poder resolver un problema. Más adelante, digamos, te voy a decir por qué no, ¿cierto? Digo, porque la inmensa mayoría, incluso de científicos, no resuelven problemas, ¿cierto? Para decirlo rápidamente, es porque la inmensa mayoría de la investigación, en el sentido más amplio de la palabra, es lo que en investigación, no en medicina, se denomina investigación epidemiológica, ¿cierto? 3. Adicionalmente, y es aún más difícil, aún más complicado, idealmente un científico o científica debe ser capaz de formular un modelo, de desarrollar un modelo. Ejemplo, un modelo pedagógico, un modelo político, un modelo matemático, un modelo jurídico, lo que tú quieras. Y es muy difícil, muy complicado, ¿cierto? Porque la inmensa mayoría de académicos y científicos, y etcétera, ese tipo de cosas, usualmente estudian casos, comportamientos, fenómenos, problemas, cosas que no son importantes, incluso sistemas, pero no por eso modelos, ¿cierto? 4. Y desiderativamente, idealmente, un científico o científica además debería poder entonces, relacionado con los 3 elementos anteriores, desarrollar una teoría. ¿Y qué es una teoría? Una buena comprensión y explicación del mundo o de una parte del mundo. Y la inmensa mayoría de científicos no desarrollamos una teoría. Usamos teorías, ¿cierto? Despacio, no pasa nada si no la desarrolla. Entonces, ¿yo qué pasa? Yo soy un profesional o soy un profesor o lo que tú quieras y bueno, ahí voy, pero yo lo estoy poniendo en términos fuertes de lo que, digamos, en el buen espíritu de tu pregunta. Y, como decimos en Colombia, la tapa, ¿sí? Lo último, ¿cierto? Es que desiderativamente un científico o científica debería poder desarrollar una ciencia. No trabajar en una ciencia, sino desarrollar una ciencia, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy fácil es que, ¿cómo se llama? Lamarck se inventa la palabra biología, pero la biología nace con Darwin. ¿Cierto? Entonces, hay muy poquitos científicos que son capaces, o por la razón que tú quieras, así no se lo propongan, de dar nacimiento a una ciencia, formular un problema, resolver un problema, desarrollar un modelo, dar lugar a una teoría, y etcétera. Y entonces, en términos muy aterrizados, eso es lo que pasa. Y los 5 están conectados, pero en un orden de profundización o digamos, de complejidad creciente. No sé si me explico. Sí, y en esto, Carlos, que dejamos mucho ser peripatéticos. Y sé que voy a decir una mala palabra. Aristóteles, lógica clásica, bueno, todo esto de la academia y la cuestión de cómo fuimos formados, la lógica que normalmente se sigue transmitiendo, ¿no? Es una lógica muy relacionada a la lógica de Aristóteles, ¿no? Vos
a veces decís, puede ser una mala palabra, Aristóteles, pero ¿qué sería justamente esto de pensar y la diferencia, si la hay, entre la lógica clásica y la lógica erotética? ¿Sí? Vos haces mención de una lógica erotética. Sí, la forma predominante de pensamiento, uno o dos, lo que es aún peor, la forma predominante de justificación de las cosas en la historia de la humanidad fue y ampliamente sigue siendo la lógica formal clásica, que es una lógica dualista, binaria, bivalente. Y hay sorpresa, muchos, incluso estudiantes, ¿cierto?, de muy buenas universidades, que no se han enterado al día de hoy que existen otras lógicas, y esas llaman lógicas no clásicas. Ok, una de las lógicas no clásicas es la que tú mencionas, que se llama la lógica erotética. El papá de esa lógica erotética es un autor muy sugerente que se llama Woods, John Woods. Erotein en griego significa, significa preguntar, cuestionar, interrogar. Y entonces tú y yo fuimos formados en la historia de la tradición con la creencia, y ese es un mecanismo de poder o de control, que una pregunta se responde. ¿Cierto? Hola, Claudia, ¿vamos a cenar? Sí, no. Es un ejemplo. ¿Sí? Hola, Ilse, mira, ¿me prestas tu libro? Sí, no, y así sucesivamente, ¿cierto? No es cierto, incluso con la buena preocupación de Claudia, digamos muy concreto, muy aterrizado, no es cierto que una pregunta implique una respuesta. Ese es un mecanismo de control. Una pregunta muchas veces se responde con otra pregunta. Una pregunta implica otra pregunta y una serie de preguntas. Me gusta mucho el siguiente ejemplo, desde luego solo un ejemplo. Te quiero mucho, Ilse, pero para efectos pedagógicos voy a hacer como si fuera con Claudia. Pregunta, Claudia, hola, ¿quieres salir conmigo? Y Claudia pregunta, ¿por qué? Mira que no respondió. Entonces yo le contesto con otra pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Cierto? Y fíjate que hay un proceso de construcción del lenguaje. Pues mira que hay un proceso de creación, ¿cierto? Con cosas muy interesantes, implícitos, tácitos, ambigüedades, ambivalencias, juegos de lenguaje. Claudia, ¿quieres salir conmigo? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Oye, dice Claudia. Entonces yo diría, tú sabes, ¿no? Entonces, en la vida real, digamos, en la calle, en el bar, en la iglesia, en tu casa, en la mía, etcétera, ¿cierto? El lenguaje se hace muchas veces con construcción de preguntas y hay sentido, hay significación, hay mundo, hay relaciones en esos juegos de preguntas. Por tanto, es un elemento, yo lo digo, que no necesariamente Woods, perdóname, no es Woods, Woods es el de la lógica de la ficción, presento disculpas, ¿es cierto? Que el mundo se construye no con base en respuestas, sino además y fundamentalmente con base en preguntas. Y entonces la ventana se amplía magníficamente porque fue justamente lo que en la historia de Occidente nunca nos enseñaron. Nunca nos enseñaron a preguntar, a cuestionar, ¿cierto? Ni el Estado, ni la Iglesia, ni el partido, ni la empresa, ni la corporación, etcétera, nos enseñaron a preguntar y eso. Y entonces ahí tiene una carga la lógica erotética liberadora, fundamental, y por esa razón es una, manifiestamente, de las lógicas no clásicas. Y en ese sentido, ha sido una acotación, solamente como la pregunta, es como ser consciente de que cuando hacemos una pregunta, ¿no es cierto?, traemos un mundo a la mano, hay una intención detrás de la pregunta, y el responderla, de alguna manera recoge esta intención y la reduce a esa intención. Mientras que si hacemos otra pregunta, ampliamos posibilidades. Un poco por ahí va la idea de liberación, de poder abrir ventanas y seguir abriendo. Manifiestamente. Y esto, mira, hay una esfera muy real, muy aterrizada, que está ya en 1000 pedazos. Es el derecho positivo y todos los mecanismos policivos y militares de seguridad y defensa, ¿cierto? Diga su nombre. Entonces un policía te para en la calle y diga su nombre. Entonces tú le dices, ¿por qué? Su estructura mental no está acostumbrada para eso.
¿cierto? Te vuelve nada, te casca, te pega, ¿cierto? O, ¿cómo se llama? ¿Cierto? ¿Usted por qué está aquí? Entonces, eso, dígame su nombre. Tú respondes, ¿sí? ¿Por qué? Desacato a la ley. Y así son ejemplos muy triviales, muy superficiales, que implican elementos perfectamente distintos a esos controladores, etcétera. Y dicho en términos muy neutros, muy bobitos, no es cierto que haya interlocutor, ¿cierto? Que haya emisor y receptor y ese tipo de cosas. Esas son construcciones de segundo piso, de cuarto piso, que carecen de primer piso. Son falsas. Y entonces cuando a ti y a mí nos formaron en ese sentido, yo lo que digo es, sí, sí, Claudia, sí, señora. ¿Cómo no? Sí, señora, dime, ¿qué más hago? Y así sucesivamente. Y entonces eso rompe las jerarquías, horizontaliza el mundo y así sucesivamente. Es muy sugestivo. De las lógicas no clásicas, una de las más desconocidas. Mira, cualquier persona medianamente enterada te hablará de lógica difusa, de lógicas polivalentes. Medianamente enterada te hablará de cosas, pero de lógica, de las preguntas de lógica erotética, ¿cierto? Muy poco. Entonces es un panorama muy reciente, muy sugestivo, que lo que hace es, lo que me interesa para el núcleo de este encuentro nuestro, ¿sí? Exaltar la vida, poner la vida de manifiesto. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque la vida no puede ser confinada, determinada jerárquicamente y así sucesivamente. Es interesante esto porque también hablamos de lógicas en plural, primero. Ya hablamos de, o sea, por otro lado, qué interesante porque cae esta cuestión de que no puede esas lógicas ser atrapadas y por eso hablamos de lenguaje, ¿no? de teorías de la comunicación. Y en esto que justo acercamos una pregunta de Andrés Buchaz, un amigo, que digamos él planteaba, ya que vos lo nombraste a Gut, por el tema de lo que es, él preguntaba, ¿no? Esto de la filosofía sí, y justamente la lógica, esta lógica, digamos, de la ficción. Sí, mira, la pregunta del cómo sí no empata directamente, digamos, el método con la aproximación del cómo sí, no empata directamente con la lógica de la ficción, sino con otra de las lógicas no clásicas que se llama la lógica de contrafácticos, ¿cierto? Y la lógica de contrafácticos, un ejemplo elemental, facts, hechos. Europa descubrió América, ¿cierto? Consecuencia, entonces América fue descubierta, ¿cómo se llama? Luego conquistada, luego colonizada por Europa. Eso es un hecho, me gusta o no me guste. Entonces, la lógica de contrafácticos es, asumamos que no es cierto el punto de partida. ¿Y qué hubiera pasado entonces si Europa no hubiera descubierto América? No es simplemente una pregunta, es un ejercicio ¿cómo se llama? Es un experimento mental, es un ejercicio de imaginación que el único favor que yo te ruego es que lo llevemos hasta el fondo. Hasta el fondo. Entonces, el ejercicio de la lógica contrafácticos cumple una función muy importante y es romper el determinismo. ¿Cierto? Es un hecho, perdóname, es un hecho que Europa descubrió América, eso es un hecho. Y entonces, contra el determinismo, existen en el marco de la lógica varias herramientas y una conspicua es la lógica de contrafácticos. 1, 2. La lógica de la ficción es otra de las lógicas muy recientes, de las lógicas no clásicas, que, ¿cómo se llama? Es la lógica del relato. Es cierto, no del concepto, no de la categoría, no del método, no de la lógica, sino la lógica de la ficción, del relato. Y eso es muy interesante por lo siguiente, porque remite a, ¿cómo se llama? Otra vez es un cumplido para Claudia. En los encuentros que hemos tenido, Claudia siempre, digamos, dice, bueno, y esto en la práctica y concretamente y cosas por el estilo, yo no, desde luego no tengo inconveniente con eso. Entonces, implica lo siguiente.
En la cultura, en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, en la cultura, lo que queda no es la ecuación, no es la fórmula, no es la pipeta, no es la caja de Petri, no es la centrifugadora. Lo que queda de la cultura es el relato, es el cuento, es la historia, ¿cierto? La fórmula o la ecuación es simplemente un tecnicismo o una ilustración de lo que queda en la cultura. Y ese es el reservorio grande de la lógica de la ficción, manifiestamente. Me extendí un poco. Como si conecta mucho más rápidamente con la lógica de contrafácticos que con la lógica de la ficción. Lo que pasa es que en la ficción hay también, desde luego, ejercicios de contrafácticos, entre otros elementos. Ya nos agregaste una lógica más que no la teníamos aún. Así que a seguir investigando. Pero podríamos también mencionar como un punto en común que sería como que hay, en todo esto se plantea semánticas de mundos posibles. Esto que por ahí... Es maravilloso, y es sí. Mira, la lógica formal clásica, ¿cierto? Es la semántica de un mundo real, ¿cierto? Como un ejercicio pedagógico lo podemos decir muy bien de cara a cómo hablamos los gramáticos o los lingüistas. Tú y yo que somos gramáticos y lingüistas, diríamos, por ejemplo, que hay distintos modos de hablar y distintos modos de pensar. Y el modo predominante para la gente real, en cualquier acepción de la palabra allá afuera, es... Y el modo del indicativo es... Sí, claro que existe el presente, el indicativo y el futuro y así sucesivamente, pero el indicativo es eso, ahí, aquello, lo que está, ¿cierto? Y eso traducido políticamente se llama el status quo. Y entonces esa lógica formal reduce a la gente al status quo. Tú no cuestiones el status quo, es lo que está ahí, lo que está dado, lo que es un hecho y cosas por el estilo, ¿cierto? Es la lógica del mundo real. Las lógicas no clásicas son revolucionarias porque implican implican semánticas de mundos posibles. Y es cuando al mundo real tú le dices, ¿y si? ¿Y qué pasaría si, cierto, una jerarquía por definición violenta, cierto? ¿Y si el Papa no fuera infalible? ¿Y si el Banco Mundial pudiera estar equivocado? Y así sucesivamente. Es decir, cuando pensamos con el modo del condicional, con el modo del subjuntivo y muchos otros modos, ¿cierto? El modo del imperativo y así sucesivamente. Es una manera lingüística o, digamos, gramatical de mostrar semánticas de mundos posibles. Las lógicas no clásicas, que es una de las ciencias de la complejidad, trabaja mucho más que con mundo real, con mundos posibles. Entonces lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos es meterle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades. Super. ¿Estamos con Ilse todavía ahí? Sí, me quedé pensando. Sí. No, me hace mucho sentido lo que dices, Carlos, ¿no? Esto de mundos posibles, abrir posibilidades. Es como totalmente antirreduccionista, no es determinista, no es lineal, es de alguna manera no sé, me recuerdo de las características de los sistémicos de la equipotencialidad, ¿no? La equipotencialidad y la equifinalidad, en vez de hablar de esta lógica lineal. En efecto, como dicho negativamente, son cuatro los rasgos que definen a la ciencia de la complejidad. El orden no importa. Es el rechazo del reduccionismo, del feminismo, del mecanicismo y del dualismo. Y dicho afirmativa o positivamente, eso es tuyo y mío, ¿cierto? Es la vida. Incluso esta gente allá arriba del Instituto de Santa Fe o los morinianos y lo que es, etcétera, no lo dicen. Eso somos nosotros, ¿cierto? El tema de la ciencia de la complejidad, el tema de la complejidad es la vida.
Mm, Claro, y de ahí es muy curioso ver cómo a lo largo del surgimiento del pensamiento científico, desde Galileo Galilei en adelante, pareciera que el esfuerzo de la ciencia ha sido convertir la vida en un objeto, ¿no? En algo inorgánico, en quitarle las propiedades intrínsecas que tiene la vida. Esta complejidad maravillosa ha sido reducida a un objeto de estudio. Y entonces hoy estamos planteándonos esta vuelta, ¿no? Pareciera que antes de la modernidad, antes había una concepción de vida holista, compleja, interdependiente, que con el nacimiento de las ciencias aparece como una forma de restarle todas estas cualidades para poder controlar el objeto, estudiarlo, no reducirlo a. Y hoy día siento que estamos como en la vuelta del péndulo nuevamente, volviendo. No es atrás, ¿no? Es como dándonos cuenta de qué ha pasado y qué consecuencias ha tenido también, implicancias en nuestra vida, en nuestras relaciones, el pensar desde esta lógica reduccionista, determinista, mecanicista, dualista. Parece muy, muy interesante eso. Sí, aquí si me permites, te podría contar resumidamente la historia de cómo es que sucede esa cosa, que no aparece habitualmente en, ¿cómo se llama?, en las historias tradicionales. Mira, ser medievales significa creer en, ¿cómo se llama?, en ninfas, en hadas, en gnomos, en seres imaginarios, cíclopes, enanos, que los ríos hablan, los árboles hablan, etcétera, ¿cierto? Y en la Edad Media, ¿cierto? Eso era evidente, eso se puede ilustrar, no me voy a extender por el manejo del tiempo, ¿cierto? Y la iglesia católica, la iglesia cristiana, en ese momento todavía no existía el protestantismo, Lutero y Calvino, etcétera, se dedica a sangre y fuego a eliminar esas creencias porque eran asimiladas a herejías, ¿cierto? Por el estilo. Y a sangre y fuego, eso se llama literalmente las cruzadas, 1 y 2, los sínodos, los concilios y este tipo de cosas. Se dedica 4 siglos, óyeme esto, 4 siglos a eliminar a sangre y fuego a este tipo de cosas. Y a través de esa historia van configurando la idea de que no hay múltiples dioses. Los paganos tenemos el dios del viento, el dios del agua, el dios del amor, y así sucesivamente. Y se impone la idea de un dios único, indivisible, etc. Ok, y eso se hace durante 4 siglos. Literalmente. Entonces, a las mujeres las eliminaban por hermosas y a los hombres por inteligentes, porque el diablo usa a las mujeres para atentar a los hombres, y un hombre inteligente solo puede ser un sacerdote o alguien al servicio de Roma y de la corte y demás. Viene el Renacimiento, la edad Media muere por culpa de los teólogos, por lo demás, ¿cierto? A los teólogos se les paga para que maten a Dios de tanto en tanto. Y entonces la modernidad trastoca ese lenguaje medieval en el lenguaje de la ciencia. Y entonces viene la creencia de que existe la realidad. Eso comienza, a propósito de lo que tú decías de Galileo, en el siglo XVII, grosso modo, se introduce una creencia que nunca había existido en la historia de la humanidad, y es la creencia de que A, existe una realidad anterior al sujeto, B, una realidad independiente del sujeto, y que entonces lo que el sujeto tiene que hacer es C, únicamente tratar de entenderla y explicarla como pueda, y así sucesivamente. Entonces, la idea de la ciencia, y eso, por ejemplo, se va a ilustrar en lo que se llama, voy a hacer una grosería, el método científico, ¿cierto? Consiste en creer, y a la gente allá afuera cree que existe la realidad. Y nosotros, los paganos, sabemos que existen múltiples realidades, o que hay niveles de realidad, o gradientes de realidad. Bueno, la gente normal y la ciencia clásica que consiste en eso, cree que existe la realidad, y la realidad es entonces históricamente la consecuencia de creer que existe el Dios. No el de los cátaros, no el de los nestorianos, porque todas esas eran herejías y había evidentemente que perseguirlas y eliminarlas. Y lo que más sabían toda la era cualquier cantidad de herejías, tú sabes, en fin. Esa es la historia, si me permites. Buenísimo. No, buenísimo, muy aclaratorio. Gracias. Surge la idea de verdad también, ¿no? El Dios, el único Dios verdadero, la única realidad verdadera.
que se impone sobre el resto. Gracias. A ti. Sí. De mil amores. Creo que se suspendió Ilse. Y él está grabando. Parece que no estará grabando porque ahí sí que... me está mandando un audio, Ilse. A ver, acá. ¿Se habrá dejado de grabar? Un segundo, ¿Qué se cortó? mandó un audio. Sí, algo le pasó. A ver. Puse en pausa porque se bajó el ancho de banda. Okay. Bueno, Carlos, siguiendo, tuvimos un pequeño desfasaje con el tema de todo lo que es, digamos, la conexión. Una pregunta que nos queda en esto que vamos indagando, yendo y viniendo, como te decíamos. ¿La cibernética del segundo orden es sinónimo de termodinámica o es una exageración tomarlos como idénticos? Manifiestamente que es una exageración. Para esto tendríamos que señalar un par de elementos que, te presento disculpas, son un poquito técnicos, que son los siguientes. La cibernética, perdóname, la termodinámica tiene dos capítulos. Uno, la termodinámica clásica, que es termodinámica de sistemas cerrados o aislados y que sabe de equilibrio, y la termodinámica no clásica, es decir, la termodinámica de sistemas alejados del equilibrio. Los abuelitos, si me permites, de la termodinámica del no equilibrio son dos profesores muy importantes. Uno se llama Lars Onsager, lo acabo de anotar en el chat, y el otro se llama Théophile de Donder, un matemático belga importante. Pero el papá de la termodinámica del no equilibrio, y por eso se ganó el premio Nobel, ¿cierto?, es Prigogine. Y la razón por la que emerge la termodinámica del no equilibrio y que no tiene nada que ver con la cibernética de segundo orden es porque descubre la importancia de las inestabilidades, de los fenómenos alejados del equilibrio. Y, ¿cómo se llama? Y esto, en la historia de la ciencia, esto lo que va a decir no es desconocido, nace gracias a lo que genéricamente se llama la Escuela de Bruselas. Y la Escuela de Bruselas es la gran escuela, pero básicamente eran tres profesores: Grégoire Nicolis, Ilya Prigogine y Théophile de Donder. Una escuela de tres. Pues tres destacados más otros estudiantes, qué sé yo. Y entonces es el descubrimiento de inestabilidades. En términos un poco más técnicos, te podría hablar de las ecuaciones Belousov-Jabotinsky, BZ, que dan lugar justamente al nacimiento de, ¿cómo se llama?, de la distinción entre estructuras conservativas y estructuras disipativas, ¿cierto? Lo que marca el nacimiento de la termodinámica del no equilibrio, que es entonces, y por esta razón fue que se ganó el premio Nobel Prigogine, introduce la flecha del tiempo. La cibernética de segundo orden no necesariamente sabe de la flecha del tiempo, o si sabe de la flecha del tiempo, lo sabe gracias, ¿cómo se llama?, a los desarrollos de la termodinámica del no equilibrio. Muy importante, elemento muy importante, para no extenderme mucho, es que la cibernética 1, la cibernética de segundo orden 2, ¿cierto?, es finalmente, ¿cierto?, discúlpame, lo que voy a hacer no es apropiado, pero es una manera de expresarme, ¿cierto?, es una comprensión antropocéntrica o antropológica del mundo, ¿cierto? La termodinámica del no equilibrio coincide por otros caminos en la historia de la ciencia, con que nos abre la luz hacia la vida, y no única y principalmente la vida humana, un observador, no única y principalmente un observador humano, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos los sistemas vivos, ¿cierto?, es alejarnos del equilibrio, o bien lo que es equivalente B, acercarnos al filo del caos. Y esas dos expresiones, ¿cierto?, justamente apuntan a ese elemento importante que es las fluctuaciones
las inestabilidades, las turbulencias. Y entonces la famosa frase de Prigozhin se llama orden a través de fluctuaciones, orden a partir de fluctuaciones. La cibernética, uno y dos, la cibernética segundo orden, ¿cierto? Por el contrario, quiere que, como lo habíamos mencionado en alguna ocasión, todas las piezas del rompecabezas encajen perfectamente y que haya el menor número de fluctuaciones. ¡Sape! ¡Chus! Sí, las fluctuaciones deben ser, por el contrario, si me permites, ¿cómo se llama? Determinadas o comprendidas o establecidas o cosas como esas. Entonces te das cuenta, a la letra no tiene absolutamente Carlos, te ruego. sí, súper interesante. Me surge la pregunta aquí, la pregunta por el cambio, ¿no? Porque uno ha estudiado tradicionalmente que la cibernética de primer orden refiere a sistemas homeostáticos, sistemas morfostáticos, ¿no? Donde se da este bucle de retroalimentación negativa que permite que el sistema no se produzca una desviación del objetivo del sistema. Y la cibernética de segundo orden, según entiendo, apunta a sistemas morfogenéticos donde se produce la desviación, ¿cierto?, del objetivo del sistema y eso produce diferenciación y cambio y aparece la posibilidad del cambio. Entonces, lo que agrega esto que nos estás contando, ¿cómo se entiende el cambio propiamente tal a la luz de esta termodinámica de los sistemas inestables, alejados de los equilibrios? ¿Qué aparece ahí con respecto al cambio? Claro, lo que aparece es que los sistemas vivos solo vivimos en la medida en que nos alejamos y nos alejamos al máximo posible del equilibrio. Entonces esto empata muy bien con lo que veníamos presentando hace un rato a propósito de la idea de indisciplinar el conocimiento de las ciencias. Entonces, permíteme decirlo, lo que hacemos los complejólogos y las complejólogas es desequilibrar los sistemas, desequilibrar el conocimiento, desequilibrar el poder del Estado y demás. Y esto no es una metáfora, porque cuanto más alejado esté del equilibrio, mucho más vivo está. Esto se puede ilustrar desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Tú y yo somos médicos, es un ejemplo, ¿cierto? Y lo que hace un médico es, cuando lee un electrocardiograma, cuando lee un encefalograma, leer las regularidades o las irregularidades. Y cuando un electrocardiograma, por ejemplo, está más regular, este paciente está más cerca del infarto y a la muerte, ¿cierto? La salud consiste en la irregularidad de, ¿cómo se llama?, de los electrocardiogramas, encefalogramas y así sucesivamente. Pues, la regularidad, eso es muy fuerte, es muy buena ciencia, pero es muy fuerte. La regularidad nos acerca a la muerte, ¿cierto? No hay ningún sistema más claro. Entonces, sí, es justamente lo que mencionaba. Claro, el equilibrio total es la muerte en ese sentido y la vida es cambio constante e irregular. Pero es más que tú planteas la irregularidad, inestabilidad y el desequilibrio no como, no, porque yo entendía esto de que la vida, ¿no es cierto?, es una alternancia entre estabilidad y cambio. Pero aquí nos llevas un poco a otra dimensión, como ¿cómo se entiende eso de vida, estabilidad, sí, cambio y luego desequilibrio del sistema, alejarnos? Sí. Decirlo de dos maneras adicionales, esta idea de sistemas alejados del equilibrio. Una primera manera es hablar de equilibrios dinámicos, si tú lo quieres, ¿cierto? Equilibrios dinámicos, ¿cómo se llama? En una parte de la ciencia muy interesante, lo que pasa es que podría parecer un academicismo, haría referencia a las contribuciones de Gould y de Eldridge, en este momento no importa, hablaríamos de equilibrios puntuados, de esa otra manera, de equilibrios puntuados. La que estaba guardando es el hecho de, para traducirlo a otro lenguaje, es la importancia de la ruptura de simetrías, ¿cierto? Las simetrías se quiebran, ¿cierto? Y en este quebrantamiento de las simetrías suceden los sistemas vivos. Entonces, lo que hacemos los sistemas vivos es alejarnos de cualquier
mecanismo de regularización, periodización, incluso de identificación de patrones y cosas por el estilo, ¿cierto? Y esto te das cuenta en el panorama ya científico o académico, es anómalo. Sí, la verdad que nos abrís el panorama cada vez más, ¿no? Sí. Esta teoría de los fractales me parece que la estamos viviendo porque se abren otras formas de ver, de pensar, de hablar, que por ahí hace bueno, que siempre nos quedemos cortos con los encuentros porque la verdad que surgen nuevos interrogantes, nuevas ideas y hasta la visión de lo que conocíamos parece que tenía algunas letras ocultas que no leímos. Así que es fantástico esto de seguir aprendiendo en el lugar de niños, digamos, que se siguen asombrando con contenidos que por ahí, o palabras que por ahí no desconocíamos, ¿no? Yo pensé que incorporé una y ahora tengo que buscar un montón. Así que, bueno, te agradecemos, Carlos, por tu tiempo. Y esto, la verdad que lamentablemente estás, o sea, lo único que vas a hacer es resistirte, pero vamos a seguir pidiéndote espacios para seguir reflexionando sobre muchos de estos temas que nos interesan y que no creo que no solamente a Claudia y a mí, sino a nuestros amigos también que comparten, que nos mandan preguntas o que después el día domingo siguiente, próximo siguiente, seguro compartiremos, digamos. Así que, bueno, muchas gracias a los dos. No, con gusto a ti, gracias a ti. Sí, el conocimiento es como el amor o como la vida, ¿es cierto? O la amistad. Es de esas cosas que tú das y no te quedas con menos, ¿cierto? Entonces, es eso, estamos manifiestamente, sí. Muchas gracias por invitarnos a hacernos nuevas preguntas. Gracias, Carlos, gracias, Ilse. A ti, Claudia, a ti, Ilse. Es tuyo, todo eso es tuyo. Les mando un abrazo virtual. Vale, chao, gracias. Chao. Chao.